Beyond Brands, un podcast de La Riva Group, conducido por Carlos de León. Bienvenidos a una edición más de Beyond Brands. Aquí es donde de La Riva, gracias a su red de contactos y amigos, nos da la oportunidad de presentarles a nuestros contactos de una forma más personal, siempre hablando de su carrera, de sus logros, de todos los insights que nos pueden aportar, y siempre estamos haciendo un esfuerzo constante para traerles a invitados muy interesantes, y una vez más, por suerte, hoy no es la excepción. Antes de darles su nombre, me gustaría hablarles un poco de nuestro invitado. Nuestro invitado es una de las figuras más reconocidas en el mundo de la publicidad, no solo en México, pero en Latinoamérica. Muchos se refieren a él como el referente de la publicidad en México. Él entre otras áreas, se ha especializado como constructor de marcas, estratega de innovación disruptiva, un concepto clave hoy en día en el que vamos a profundizar más adelante en lo que significa para él como no solo como asesor de marcas, sino como dueño de una agencia también. Él tiene estudios de administración de empresas, pero también en ciencias políticas en UCLA, algo que también creo que puede ser interesante comentar. Algunas de las marcas con las que él ha trabajado y su agencia son Bachoco, que todos los que crecimos en México siempre vimos como una publicidad diferente y fuera out of the box, como dicen. También algunos de sus clientes son BBVA, Jack Daniels, Tequila Herradura, Domino's, Palacio de Hierro, entre otras, y una en particular que pues no escoge a sus proveedores de forma simple, es Apple, y Apple ha trabajado con nuestro invitado por muchos años. Otro tema que me gustaría comentarles: él ha sido en diversas ocasiones presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad. También ha formado parte del selecto miembro del Festival de Cannes, y es parte, no solo ha sido parte de los EFIs en México, sino fundó los EFIs que, bueno, como sabemos hoy ya son parte regular en el mundo de publicidad, de la investigación también por el factor efectividad, no nada más creatividad. Y pues él es hoy el presidente de una de las agencias con más prestigio en México y Latinoamérica, que es Terán TVW. Nuestro invitado es José Alberto Terán. José, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, encantados de tenerte por acá. ¿Cómo estás? Todo es mío, Carlos. Te mando un saludo y te felicito por este nuevo podcast, Beyond Brands, que ya decía el nombre, lleva una promesa interesante, ¿no? En lo que van a comunicar a la comunidad de negocios del marketing. Sí, sabes que muchas veces en De La Riva, hablando de estudios, y llegamos a te habrá tocado lo mismo a ti, llegas a tener la oportunidad de trabajar en proyectos tan interesantes, tan disruptivos, pero muchas veces tus mismos seguidores, digamos los fans de tu marca que has ido acumulando, no tienen la oportunidad que nosotros de acercarnos a figuras como tú. Entonces, esa es nuestra idea, y ver un poco el lado más personal. Ahorita me vino un flashback cuando estuve haciendo investigación tuya, porque tu nieto también lanzó una plataforma de entrevistas, ¿es correcto? ¿Te entrevistó? Es correcto. Tiene 10 años, cara, y lanzó una plataforma y fui el primer entrevistado. Yo ya me suscribí. Qué padre. Fue muy bueno porque me dijo, ya abuelo, te quiero grabar y todo. Y después me escribe apenadísimo, oye, no se grabó, la vamos a repetir. Pues a ver si no nos pasa acá lo mismo. Me encanta que la tecnología hoy permita que aún gente tan joven, ¿no?, tenga ya estas iniciativas.
Increíble, 10 años y su plataforma de entrevistas. Además, nosotros lo hemos hablado con clientes de plataformas de contenido, como para los niños, lo que nosotros por décadas nos referimos a televisión o televisión de paga o televisión tradicional, ya no existe, ¿no? Esa caja, el acceso a esa caja es un iPad, es un juego. Entonces, bueno, ahí el punto para que se suscriban a, se llama Meet, creo que la plataforma Meet, sí, se suscriban y lo vean. José, en nuestro mundo, nosotros no somos competidores directos como tal. Muchas veces compartimos clientes y trabajamos tal vez en el proceso de construcción o consultoría a una marca juntos. A ti te habrá tocado ver, como a nosotros, de forma casi aterradora, como mucho antes del COVID, la tecnología ha ido barriendo con competidores y han ido desapareciendo. El término longevidad en esta industria se dice fácil, pero no es nada fácil de lograr. Y corrígeme si estoy mal, pero ustedes están a punto de cumplir 75 años de existir, ¿es correcto? Correcto, sí. Increíble. Y en esta construcción de 75 años, no solo de las marcas a las que han ayudado, pero de la marca de ustedes, Terán, me gustaría hablar un poco de tus primeras influencias, José. ¿A quién o quiénes consideras tus grandes influencias? Life Influences. Ya, mi padre fundó la agencia en 1947 como artista comercial. Él estudió en Los Ángeles en Art Center School of Design, que todavía es una escuela muy prestigiada, pero en los 40 del siglo pasado. Llegó a México como artista con un pincel bajo el brazo y un respirador, y así empezó la agencia. Y yo trabajé con mi padre. Yo tengo 43 años en la agencia, y bueno, mi padre murió hace 6 años, pero trabajamos juntos pues más de 35 años. Y fue una influencia y también una relación interesante, pero él era un artista más que un hombre de negocios. Entonces, esa influencia fue para mí importante porque a él le importaba más, me gusta decir, el balance gráfico de las cosas que el balance financiero de la agencia. Okay. O sea, le interesaba el craft, que las cosas, que las ideas estuvieran bien hechas, que la producción estuviera bien hecha. No le importaba tanto el balance financiero. Entonces, si me vale esto como representación de lo que significa esta influencia de lo bien hecho, ¿no? De hacer las cosas a mano, por así decirlo. Hoy las hacemos en compu, pero con este craft, ¿no? Con este cariño por el detalle, ¿no? Entonces, esa influencia de mi padre y esa dedicación a los clientes fue para mí una influencia importantísima. A mí me marcó mucho un publicista americano que además fue quien ayudó a Steve Jobs a lanzar Apple, que es Jay Chiat. Yo admiraba muchísimo, yo entré a la agencia en 78 y durante los 80s admiraba mucho la publicidad que hacía Chiat Day. En 84 ellos lanzan Apple con el famosísimo spot 1984. Uh-huh. Y entonces, en 1993, mi hermano era el director creativo de la agencia y le digo, oye, Neto, ya viene el Tratado de Libre Comercio, necesitamos a lo mejor ya no ser locales, éramos una agencia local, ¿no? Terán Publicidad. Y pues hay que acercarnos a alguien, ¿no? Para abrir las fronteras, porque competíamos contra las grandes agencias internacionales que ya estaban en México. Nosotros éramos una agencia local, pues pequeña, mediana. Y le llamé a Jay Chiat, así un día, may I speak with Mr. Chiat, y para mi sorpresa me contestó inmediatamente. Jay fundó Chiat en los 70s y fue una agencia, y es una agencia, ahora es TBWA Chiat Day, muy importante y por su relación con Apple, un tipo con un pensamiento muy avanzado, ¿no? Y entonces Jay para mí fue un impacto importantísimo, porque era un tipo que tenía una visión muy... En 1995, en Nueva York, hizo una agencia virtual, ¿no? Que ya no había oficinas, en 1995. Increíble, ¿no? Que le giraba muchísimo. Muy amigo del arquitecto Frank Gehry, o sea,
y entonces él me impulsó mucho a tener como un espíritu de no conformismo, ¿no? Y de transformación constante. Porque la gente se pregunta, oye, ¿cómo Terán, que va a cumplir 75 años, está bien en el mercado y es protagonista y sigue avanzando? Yo creo que es básicamente por eso, por ese tipo de influencias, ¿no? Como la de Jay, de no dejarte. Yo soy muy paranoico, y mi paranoia es quedarme atrás, ¿no? Tantos años en la industria, pero tengo miedo, ¿no? Y mi miedo es quedarme atrás. Entonces, nosotros, la agencia se fundó prácticamente antes de que la televisión fuera un medio comercial. Entonces, hemos pasado por tantas épocas de cambios en la tecnología, en los medios, en la sociedad, en la política, en todo, ¿no? Y creo que el secreto para mí es, yo le llamo transforming while performing, ¿no? O sea, tienes que estar transformándote constantemente mientras que estás haciendo lo que haces, ¿no? No puedes detener la máquina y decir, ahora me voy a cambiar la maquinaria, sino tienes que seguir trabajando, pero transformándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, mi padre y Jay Chiat fueron influencias muy grandes, y por la misma influencia de Jay Chiat, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, bueno, no sé, los que han leído la biografía de Isaacson, es un personaje complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo con una claridad de propósito, que creo que eso es importante para las empresas y para las marcas. Y creo que esa claridad de propósito que ha hecho que Apple sea lo que es todavía post Steve Jobs, a mí me ha influenciado mucho, ¿no? El comportamiento de Apple, ¿no? El comportamiento, cómo él hizo que él dijo, people with passion can change the world for the better, ¿no? Esa era su visión. Y es cierto, cambió el mundo, cómo hablamos por teléfono, cómo escuchamos música, cómo trabajamos, en muchas formas, ¿no? Y para mí eso es una gran influencia, ¿no? Porque siento que hay un dicho, a mí me gustan mucho las frases, hay una frase que me gusta mucho y decimos mucho en la agencia, que es, creo lo que dices porque veo lo que haces, ¿sí? Uh-huh. Y creo que Steve Jobs es ese caso, creo lo que dices porque veo lo que haces. O sea, no solamente Apple fue una promesa, sino demostró la promesa en los productos y en su comportamiento, ¿no? Entonces, por eso para mí Steve Jobs también es una influencia enorme en mi comportamiento como empresario, como publicista, ¿no? Una constante en todas las entrevistas, y esta es la cuarta, empezamos con quien fue nuestro cliente como director de Insights de Netflix y en Viacom, y después con Clarissa de Corona y después con Silvia en Danone. Todos han mencionado de alguna otra forma el walk the talk, ¿no? Cómo es muy común escuchar lo que se está sobreutilizando como statements y frases de posicionamiento, pero que pocas marcas de verdad lo cumplen. Yo, cuando oigo que ustedes están por cumplir 75 años, veo que evidentemente no es coincidencia que Apple los haya escogido como agencia, porque el ADN de Apple, como tú lo dijiste con Steve Jobs, ha sido constantemente reinventarse o morir, casi en momentos de reinvención en donde todavía muchas veces te dicen, oye, pero esto todavía es muy nuevo, de verdad es momento para estar pensando en eso, y nunca hay que dejar de hacerlo. En mi experiencia, también en De la Riva, la doctora De la Riva ha constantemente hecho muchas formas en donde su experiencia con la psicología clínica y nosotros en diferentes ejercicios proyectivos y todo, siempre en nuestras juntas de planeación nos imaginábamos 5, 10, 20 años a futuro, y eso pues ha cambiado mucho la forma en que trabajamos. Entonces, qué interesante lo que nos dices, José. ¿Tú tuviste la oportunidad alguna vez de conocer a Steve Jobs en persona? Sí, fíjate, la relación de Steve Jobs con nuestra viene por nuestra asociación con TBWA.
hace 25 años y previamente con Chiat Day, porque la agencia original de Apple era Chiat Day. Y sí, en una junta de TBWA en Venice, California, ahí en Santa Mónica, una junta de la agencia internacional, habíamos como 60 personas en el salón, fuimos a un coffee break y regresando al coffee break, este era 2003, regresando al coffee break estaba Steve Jobs parado en el escenario, ¿no? Hasta me pongo chinito ahorita, porque digo, ¿cómo? Y no nos avisaron que venía, ¿no? Porque así es el estilo de la agencia, ¿no? Pero entonces invitaron, siendo su agencia, Steve Jobs, y no lo conocí personalmente, pues habíamos como 50, pero él nos dio una plática, y lo primero que nos dijo fue muy interesante, porque sabiendo que somos su agencia, se para en el estrado, y era un tipo difícil, ¿no? Era un tipo muy directo y un poquito irascible, ¿no? Y voltea y dice, "In what kind of business you are?" ¿Cómo nos pregunta en qué negocio estamos si somos agencia de publicidad, ¿no? Entonces, algunos colegas míos balbucearon algo, él no puso mucha atención a eso, y voltea y dice, no, you are in the business of trust. Wow. Entonces, así de simple, con esa síntesis que le caracterizaba, definió nuestro negocio, ¿no? Dijo, you're in the business of building trust between the people and the brands, ¿no? Y cuando te pones a analizarlo es cierto, al final una marca lo que representa para la gente es confianza, ¿no? Por lo que entrega, por lo que dice, por cómo se comporta, y finalmente esta congruencia que puede tener una marca es lo que hace que regresemos a ella o no, igual que con las personas, ¿no? Y esa lección me la quedé para siempre, ¿no? Así de simple. Después ya sigo hablando y elaborando muchas cosas, pero yo me quedé con esa idea. We're in the business of trust, ¿no? Y también nuestro negocio, igual que el de la Riva Group, con sus clientes y nosotros con nuestros clientes, es un negocio de confianza, ¿no? Es un negocio en donde el cliente sabe que puedes entregar lo que prometes de una forma consistente y de una forma con la calidad que prometes, ¿no? Y que eres congruente con lo que prometes, ¿no? Entonces, esa síntesis de Jobs ese día para mí me dejó muy marcado. Pero es verdad, es totalmente eso, es un intercambio de confianza. Nosotros, aunque trabajamos con marcas y aportamos en algo a construirlas, al final nuestra relación es con las personas, ¿no? Y esas personas pues se van moviendo en la industria, se van moviendo entre marcas y se llevan de nosotros la experiencia de decir, pues sí, se puede confiar en alguien, ¿no? Muchas veces, José, esta relación, sobre todo cuando es un negocio familiar, yo lo he vivido, y en México y en Latinoamérica, como sabrás, gran porcentaje, una gran mayoría de la economía son negocios familiares, lo cual no necesariamente significa negocio pequeño. Hay industrias líderes en México que siguen siendo negocios familiares. La relación que se da en el momento en que tú eliges dedicarte a ese negocio no es todo color de rosa y no es todo perfecto, ¿no? Ahora que tú me mencionaste antes de empezar a grabar la entrevista, que tienes 7 nietos, ¿cuáles son esos aprendizajes a nivel negocio familiar que tú les intentarías comunicar? Ellos trabajen o no trabajen contigo. Mira, para mí el más importante, yo lo viví porque cuando entré a la agencia, aunque la agencia era una organización mucho más pequeña de lo que es ahora, y mi hijo menor, Andrés, se graduó el año pasado en Boston y entró hace 10 meses a la agencia. Y para mí el aprendizaje más importante de haber entrado a la empresa de mi padre es, perdón por el Spanglish de repente, pero hay frases que se oyen mejor en inglés a veces, ¿no? Es no tener un sense of entitlement, ¿no? Que no sé cómo traducirlo exactamente, pero es como no sentirte que soy el hijo del jefe, ¿no? O sea, para ponerlo en palabras llanas, no tener este sense of entitlement. A mí me toca esto porque soy quien soy. Yo me acuerdo cuando entré en la agencia, yo no me sentía el hijo del señor Terán. Yo me sentía José, que entré a la agencia a entender y aprender y a ser parte de la banda y del equipo, ¿no?
Y creo que eso hasta hoy me siento igual, ¿no? Aunque hoy somos una organización de más de 550 personas y yo estoy, pues, digamos, en el puesto más alto, no me siento así, ¿no? Me sigo sintiendo sin un sense of entitlement. Me sigo sintiendo como José, que trabajo en Terán y ayudo a construir marcas y ayudo a hacer buenas ideas y a tener una buena relación con los clientes. Y yo he observado a Andrés, mi hijo, que se integró digo, hace 10 meses, y creo que igual, creo que ha entrado sin este sense of entitlement, ¿no? Y eso entonces hace que la organización te asimile y te acepte, por así decirlo, por quien eres en realidad y no por lo que haces y por quien eres como persona y no porque eres hijo de alguien en las empresas familiares. Creo que para mí eso es clave, ¿no? Ganarse el respeto, ¿no? Pero no porque decir, "Ah, es que yo soy tal", ¿no? Pues no va por ahí y coincido que, oye, grandes empresas en el mundo son familiares, ¿no? Aunque sean públicas, siguen siendo familiares. Walmart, ¿no? Es una empresa familiar finalmente, quizá ya corporativa ahora y pública, ¿no? Books and music. Vamos a pasar a nuestra segunda sección del programa, José, que llamamos, hablando de Spanglish o estas frases en inglés, como la idea es tener invitados de diferentes idiomas, lugares. En la segunda sección se llama Books and Music y muchas veces los libros y la música tienen una influencia que no nos damos cuenta, pero es enorme. Y hay libros que nos han dado aprendizajes clave, otros que tal vez no fueron tan significativos, otros que tenemos en nuestra mesa de noche como Biblias de información. ¿Cuáles han sido para ti, empezando por libros, los que crees que te han marcado más? Muchos, ¿no? Pero mira, te hablo de los recientes, ¿no? Después, pero mira, acabo de leer el libro de A Promised Land de Barack Obama y me encantó, o sea, me encantó, y esa primera parte apenas, todavía no viene la parte de la reelección y su segunda periodo presidencial, pero me gustó mucho porque es como una lección de liderazgo humanitario, ¿no? O sea, el tipo es es una persona normal, ¿no? Con sus dudas, sus temores, sus flaws o sus fallas, sus aspiraciones. Entonces me pareció increíble que un personaje con ese impacto, de haber llegado a ser el primer presidente afroamericano en Estados Unidos, cuando lees su biografía, pues ves que es un tipo normal, ¿no? Muy normal, ¿no? Y entonces se me hizo una lección de liderazgo increíble. Me gustó mucho también, lo leí hace como 2 años, yo creo, 3, uno que se llama Shoe Dog, igual, de Phil Knight, que es la biografía de cómo Phil Knight, pues todo su journey para fundar Nike, y también me pareció increíble la historia, su historia de vida, a lo que se enfrentó, las decisiones que tuvo que tomar, decisiones difíciles y cómo, como tú decías hace un rato, cómo tienes que tomar las decisiones a tiempo, que parezcan a veces que pueden ser una locura. Entonces ese de Shoe Dog me pareció increíble. Estuve en un curso en Babson en Boston y una maestra, Nancy Cohen, que es increíble, es una historiadora de negocios, que es fabulosa. Escribió un libro muy bueno que se llama Forged in Crisis, como, ¿cómo se puede decir? Como hechos en la crisis, ¿no? Y es como un portrait de 4 o 5 personajes, de cómo esos personajes salieron de sus crisis, ¿no? Uno es Ernest Shackleton, el marino inglés que se queda atrapado en la Antártica con sus marinos y cómo hace para salvarlos, que es una historia de liderazgo espectacular, ¿no? Y en este libro, Fortune Crisis, ella le da justamente este ángulo de cómo líder, cómo Shackleton logra salvar a sus marinos y cómo hace cada día para inspirarlos, para ponerles objetivos y todo. En ese mismo libro habla de Lincoln. Ella es una admiradora y una historiadora de Lincoln. Y cómo Lincoln, bueno, pues hace lo que hizo finalmente y puede ser capaz de unir a los Estados Unidos. Una frase que me llamó mucho la atención es que le preguntan a Lincoln, ¿no? ¿Y usted tiene un gran plan para esto? Dijo, no, yo voy de punto a punto, ¿no?
Y de repente en una crisis como la que acabamos, con la que estamos viviendo probablemente, quizá más intensamente el año pasado, a veces, a lo mejor, sí hay que navegar de punto a punto, ¿no? Entonces, hay lecciones interesantes en ese libro. Bueno, la biografía de Steve Jobs que escribió Isaacson me gustó mucho. También escribió la biografía de Lorenzo de Da Vinci, él. Ese me ha costado un poco más de trabajo, no sé por qué, pero me gustan mucho las biografías a mí. Churchill, por ejemplo, se me hace espectacular, porque siento que ves en personajes, en grandes personajes que han hecho grandes cosas, pues ves que son gente como uno al final, ¿no? Pero que tienen pues un propósito o una convicción de hacer algo, ¿no? Entonces, para mí, me gustan las novelas de repente también, pero estos libros me han impactado especialmente, ¿no? Últimamente. Además de los libros, y a propósito, quiero decirles a quienes se han suscrito y quienes nos ven o nos escuchan, que después de todas estas entrevistas en algún momento les prometemos hacer un resumen de todos estos libros que nos han ido recomendando nuestros invitados, que bueno, son libros que ellos usan y que ellos tienen en su escritorio y que ellos pues nos dicen que han sido una gran influencia. Y José, pues los que nos has ido diciendo van mucho en línea con la disrupción y con la innovación y con ser un outlier, ¿no? Cuando hablamos de todos estos libros, vamos a hacer como una compresión, a ver cómo lo podemos editar, pero tal vez a mitad del año les prometemos darles un resumen de lo que nos han ido recomendando. En esta sección mencionamos libros y música, pero tal vez pueden ser viajes, como nos dijo Clarisa de Corona. ¿Qué tanto te ha influido a ti viajar, José? Estudiaste fuera, estudiaste en UCLA y me imagino que pues te habrás movido mucho. Sí, me gusta mucho viajar. Viajamos mucho mi mujer y yo, y bueno, con mis hijos. Un viaje que me impactó especialmente, que hicimos hace ya algunos años, todos los hijos no estaban casados, estaban chicos, tengo 3 hijos, fue a Torres del Paine, en la Patagonia chilena. Y estuvo padre porque cruzamos los lagos de Bariloche a Puerto Montt. Entonces el cruce de lagos es impresionante porque vas a una lanchita, te bajas un camioncito, una lanchita, pero el espectáculo de la naturaleza ahí es increíble. Y después fuimos al sur chileno, a este lugar, Torres del Paine, en donde hacíamos caminatas. Para mí las caminatas, yo fui corredor muchos años, de largas distancias, y ahorita ya no soy tan corredor, soy más caminador, pero caminar o correr, y yo me acuerdo cuando corría y cuando iba de viaje de negocio o no, y salía a las 6 de la mañana a correr por una ciudad, la ciudad es tuya, ¿no? Y la conoces de una forma diferente porque vas a nivel piso, entendiendo lo que es la ciudad, y tienes una conexión diferente cuando corres o caminas, ¿no? Y me acuerdo que en Torres del Paine, en la Patagonia chilena, hacíamos grandes caminatas como micro sistemas increíbles, diferentes climas, diferentes glaciares, una cosa espectacular, ¿no? Entonces, para mí me marcó mucho ese viaje por el contacto con la naturaleza y el sentirte en un lugar súper remoto, ¿no? Eso fue hace muchos años, creo que hace unos 20 años a lo mejor, o algo así. Y la comunicación no es como es hoy, que no te puedes desconectar, ¿no? Pero sentirte en un lugar tan remoto, se me hace muy interesante, ¿no? Hoy mismo le decía a mi mujer el otro día que me gustaría mucho ir a Islandia a caminar, por ejemplo, a Nueva Zelanda, ¿no? Pero a caminar, ¿no? Obviamente digo, mira las ciudades que sabemos y que hemos ido, está bien, pero a mí me gusta mucho este ejercicio de caminatas largas, ¿no? Steve Jobs precisamente era un gran creyente en las caminatas. De hecho, muchas de sus reuniones las hacía caminando por Stanford, ¿no? En Palo Alto. Y caminar como que te genera
te provoca más la creatividad, ¿no? Entonces, esa es la parte de los viajes que me gusta, ¿no? Más caminar. Me imagino que también va mucho de introspección, ¿no? Que cuando caminas y meditación. Fíjate que cuando Ahora, corría, curiosamente corremos en un grupo grande y corríamos platicando. De hecho, hacíamos maratones y platicábamos todo el maratón con mis amigos. Y entonces también se vuelve una conversación bien interesante, ¿no? Este, yo lo viví ahora remoto y hice con un amigo en Los Ángeles, nos pusimos de acuerdo para correr en la mañana un sábado 10 kilómetros, que yo llevaba corriendo 5 ya mucho tiempo, dije vamos a correr un poquito ya más, y los 10 kilómetros no paramos de hablar, se te van y además sin temas de respiración y nada, y no sé, muy rápido, pero fue una experiencia muy padre. Pero sí, los viajes indudablemente. Y ahora que mencionas que te gustan las autobiografías y los viajes y la disrupción, no sé si leíste o si ustedes, los que nos están escuchando, leyeron Kitchen Confidential de Anthony Bourdain, que es como él se hizo famoso. no, pero me encanta Anthony Bourdain y fíjate, lo voy a comprar, lo voy a leer, ¿eh? Sí, una pena porque yo no sabía del libro. Dirías, bueno, escribió esto después de ser una personalidad en CNN y ser la figura, pero no, el libro fue el que lo puso en el foco. Y es un gran libro porque además lo puedes leer desde un punto de vista como ver una metáfora de cualquier empresa, de cualquier industria. Una cocina y lo que se da en una cocina es siempre un gran ejemplo de Sí. una empresa. Entonces es muy padre, aparte que el cuate vivía de viajar. Este, Él decía una frase muy buena, decía, your body, digo, a lo mejor no es muy aconsejable, pero decía, your body is not a temple, it's an amusement park. Take the ride, enjoy the ride. sí. Algo así. Ahora el que toma un poco la batuta es Stanley Tucci, el actor, está haciendo una serie en Italia. No sé si esto, la idea es que luego lo haga en todo el mundo, pero lo está haciendo muy Cine, bien. creo que ya está, tiene algunas cosas. Sí. Sí, y sí, pues bueno. ¿Qué onda con la música? Es parte importante. ¿Tú escuchas música trabajando en el coche, corriendo? Todo el tiempo, todo el tiempo. La música para mí es importantísima. Y ayer estaba leyendo justamente una frase increíble de Jimi Hendrix, que aquí la apunté y te la voy a decir, que dice, fíjate, de Jimi Hendrix, ¿eh? Dice, knowledge speaks, but wisdom listens. De Jimi Hendrix, o sea, es como, sí, a mí me encanta la música. Yo me formé, digo, por mi edad y mi generación, me formé, o me tocó la suerte a lo mejor de vivir los 60s, ¿no? Y vivir intensamente toda la época sobre todo el rock inglés, ¿no? Para mí los Eso es ingleses son, envidiable para mí, me habría encantado. o sea, digo, yo crecí evidentemente con los Beatles, con los Stones, con Pink Floyd, con Led Zeppelin, con Jethro Tull, con pues Donovan, ¿no? Que era como el Dylan inglés, Cream, Cream, bueno, Cream, increíble, White Room, ¿no? Ahora que lo usaron como en The Joker al final, ¿no? sí. White Room, The Cream. Entonces sí, todo el rock inglés para mí una súper influencia, pero sigo, me gusta mucho la música clásica también, me gusta mucho el jazz, también la música mexicana y la bohemia y la latinoamericana y el rock latino también. Vaya, yo creo que la música es algo que es como el soundtrack de tu vida, ¿no? Y creo que según el mood, según al rato nos vamos a ir mujer y yo a San Miguel de Allende manejando y pues ya Qué tengo padre. playlist, ¿no? Que voy a escuchar, ¿no? Y hice un playlist ahora para la pandemia en Spotify que se llama El rock de la cárcel, ¿no? Porque como que estábamos en la cárcel, ¿no? Confinados. Muy ad hoc, sí. Y puse ahí pues toda la música que de repente sentía que tenía que ver. Bueno, Dylan, obviamente, ¿no? The Doors, Beach Boys, pero también me gusta mucho Counting Crows, por ejemplo, que se llama The Nationals,
Mis hijos también me ayudan. Mis hijos son súper musicales, igual los eduqué bien. Y ellos también son una influencia muy grande en música. Entonces, compartimos mucho eso, ¿no? Y también estoy bastante, creo, actualizado. Y el hip hop a lo mejor no es tanto mi onda, ¿no? Pero, pero me gusta mucho todavía el folk rock, por ejemplo, nuevo que hay. La música islandesa o la música nórdica moderna es increíble, ¿no? Increíble, a partir de, no solamente de Björk, sino de otros grupos, ¿no? Sigur Rós y otros grupos a lo mejor menos conocidos, pero tienen una música súper interesante. Hacen falta los conciertos, ¿no? Ir a un concierto. Yo celebré mis 60 años yendo a ver a los Rolling Stones en Hyde Park, en Londres. Wow. Porque no habían tocado ahí en 40 años. Entonces fue un concierto espectacular, porque para ellos era importante regresar a Hyde Park, ¿no? Y wow, fue una cosa espectacular, ¿no? Hay una película que hizo Scorsese de los Rolling Stones, se llama Sí, la conozco muy bien. Espectacular, ¿no? Sí. Y sí, esos conciertos en vivo pues faltan, ¿no? Pero ya regresarán a lo mejor diferentes, ¿no? Pero es bien interesante todo. Aparte empezaste con Jimi Hendrix y toda esa historia que vivió el blues en Estados Unidos, y que era una música del corazón, de la sangre, del sudor, que era ignorada en Estados Unidos y fue adoptada por Inglaterra, ¿no? Por Eric Clapton, que llevó después a Jimi Hendrix. Y es impresionante cómo después ellos regresaron el blues de alguna forma a Estados Unidos, y si no fuera por Robert Johnson, por todos estos grandes blues players, pues no existirían los Beatles o Elvis Presley o los Rolling Stones, ¿no? De repente hacen country, ¿no? ¿Sí? A Girl with a Faraway Eyes, por ejemplo, es un super country, ¿no? Con slide guitar y todo. Entonces, para mí, yo daba clases, o a veces doy clases, y preparé una de los Rolling Stones como marca. Y es increíble porque los Rolling Stones tenían un propósito como marca, que era be the greatest rock and roll band in the world. Y siempre lo han dicho, ¿no? We are the greatest rock and roll. Y esa es su visión de marca, y lo han hecho. Pero cómo han trascendido, ahora que hablábamos al principio de una agencia de 75 años, o de la Riva Group, que también tiene, ¿cuántos años? 45. Tenemos, vamos para 35. 35, sí. 35 años. Sí. Los Rolling Stones, ¿qué tendrán? Los Rolling Stones hicieron su tour de 50 años hace poco. Sí. Es una marca de 50 años, son los Rolling Stones, y cómo se han mantenido vigentes, y cómo han trascendido, y su logo, por ejemplo, ¿no? La lengua. O sea, como marca han sido súper consistentes, ¿no? Hay una lección ahí también, no solamente musical, sino cómo se llama. Total. Y yo creo que viene mucho con primero haber sobrevivido, ¿no? Keith Richards dice, esa es otra gran autobiografía, la de Keith Richards, es una mina de oro, y él dice, es que cuando a mí me ven la cara desde que tengo 19 años me dicen que me voy a morir en 2 meses. Entonces lo que han vivido, y cómo el ADN al final es ADN. Tú ves a Paul McCartney, que se volvió vegetariano, mucho más health conscious, lo opuesto a Keith Richards, y ahí están los dos, ¿no? Hay una entrevista que le hace Dick Cavett a Mick Jagger. Yo creo que Mick Jagger había tenido 25 años, y dice, ¿tú te verías a los 60 haciendo lo que haces? Y voltea a Mick Jagger y dice, yeah, easily. Creo que es 74 ahorita, ¿no? Entonces, interesante. Sí, pero además es verdad, al final son marcas, y si los integrantes de esa marca, de ese grupo, de esa empresa, esto lo dice nuestro gran gurú de la Riva, Alfredo Troncoso, experto en semiótica, que pues al final todos tienen que ir remando en la misma dirección, ¿no? Si alguien no va remando en la misma dirección, pues se vuelve un problema. Si no, pues se logran grandes cosas con la visión, con el liderazgo. Es increíble. Los virus.
pero Terán superó a los Rolling Stones y a los Beatles ya en el aniversario. ¿Cuándo es el 75? El próximo año. Ah, increíble. Pues bueno, ojalá, seguramente ya será una celebración física. Fíjate que no lo hemos celebrado así, y te comento rápidamente. Lo que hemos hecho para celebrar nuestros aniversarios es, en vez de decir 74 años, el logo típico de 74 años, lo que hemos hecho es que decimos no son 74, es 7.4. Somos la versión 7.4 de Terán, porque somos una marca que nos estamos actualizando, como si fuéramos una app. Entonces nos gusta decir Terán 7.4 en beta desde 1947. ¿No? Muy bien, muy buena definición. Ahora, José, me gustaría girar un poco más o volver específicamente a hablar de tu carrera y tu especialidad. Me voy a tomar la libertad, José, si tú estás de acuerdo, de que hagamos un ejercicio un poco de máquina del tiempo. Y me llamó la atención en tu bio que bueno, que estudiaste en UCLA y que fue específicamente ciencias políticas y que fue en los 70s, una década pues muy significativa en lo que estamos viviendo hoy, como que fueron los inicios de muchas cosas. Además, para ti fue todavía un momento en el que no tomabas el rumbo de carrera que tomó tu vida, que es integrarte a Terán, y tenías, digamos, un abanico de posibilidades. Si tú ahorita te aparece ahí en tu cuarto, ahí al lado de la puerta que tienes atrás, una cápsula de máquina del tiempo, y te transporta a Los Ángeles en los 70s, y ves a José en los 70s estudiando ciencias políticas y lo invitas a echarse un cafecito contigo, y le vas a contar lo que has hecho en estos 40 años. ¿Cómo te imaginas que sería esa plática y cómo te imaginas que reaccionaría José de los 70s? Probablemente no hubo una sorpresa, ¿no? No hubiera sido una sorpresa de que José hubiera dicho hacia dónde se dirigió José de ahora. Yo creo que estaba un poco, yo no diría predestinado, pero cuando escuchas en casa la conversación constante de lo que hace tu padre y te empieza a traer, pues tienes una lógica, aunque a mí me gustaba mucho la arquitectura, más que las ciencias políticas, te voy a confesar, y me gusta mucho la arquitectura, soy un admirador de los arquitectos y de la arquitectura en sí, pero yo gravité, digamos, como dicen, hacia esto, un poco con algo de influencia, porque pues, así es la realidad, ¿no? Tienes la influencia de tu familia, de tu padre, y con un poco de ingenuidad también, ¿no? Que es también natural a esa edad, pero con un interés como de descubrir qué hay, ¿no? Como qué hay detrás de esto que llaman publicidad, ¿no? Sin que fuéramos en este momento una agencia muy protagonista en el mercado, pero yo creo que para mí fue el cómo transformar otra vez, ¿no? Este lugar que ya tenía una raíz muy buena en el arte, ¿no? En la creatividad, pero cómo llevarlo a otras ligas, a otros niveles, ¿no? Uh-huh. Y para mí como ese ha sido el viaje un poquito. Y a mí lo que me gustó de entrar a una agencia como era Terán en ese momento es que hacías de todo, ¿no? O sea, si había que escribir el anuncio, había que escribir el anuncio. Si había que llevar el arte a la imprenta, había que llevar el arte a la imprenta. Y eso, pues, quizá te da una diferente sensación de lo que es el negocio, ¿no? Y que tiene mucho más que ver con, pues, no con la idealización de lo que es la publicidad, sino con el realismo de una operación, ¿verdad? ¿Algún consejo que le darías a José en ese momento, más allá de la parte profesional y técnica, sino tal vez que tenga que ver con no preocuparse tanto por algunas situaciones o
no dedicarle tanto estrés a otras. Sí, probablemente, caray, pero a mí la paranoia, el miedo y el estrés me mueven, caray. Sí, claro. Entonces, no sé, yo no le podría decir, no te preocupes tanto, porque mi esposa tenemos 40 años de casados, ya me ha visto que paso cuando estás en los negocios, pues pasas por 1000 temas y, ¿no? Problemas naturales del negocio y miedos, y como que voltea y me dice, ya sabes, o sea, lo vas a superar o no, o sea, a veces vas a perder una cuenta también, ¿no? Y vas a superarlo, ¿no? Siempre los miedos que tenemos en las vida es perder un negocio, ¿no? A veces las relaciones acaban, ¿no? Yo creo que para mí quizás esa sería, entendiendo tu pregunta, ¿qué le diría? Hay que entender que las relaciones, pues hay que procurarlas y hay que construirlas, pero a veces no se dan, ¿no? A veces no se dan, y como decías hace un rato, Carlos, esta es una relación de confianza entre humanos, ¿no? Y a veces, pues, ha habido relaciones en donde no hay la química, el entendimiento, el mismo sentido de propósito, y pues, y entonces quizá en retrospectiva es entender con mayor madurez y mayor perspectiva cómo son las relaciones en este negocio, ¿no? Y que cuando no hay una relación de confianza entre el cliente y la agencia y de complicidad, por así decirlo, es muy difícil hacer trabajo interesante, porque el trabajo interesante, el trabajo creativo que rompe, implica riesgo y la posibilidad de equivocarte, ¿no? Y si no hay esta relación de confianza, y no todo lo puedes, y confío mucho en los estudios y confío mucho en el entendimiento del mercado, pero a veces te equivocas, ¿no? Y lanzas una campaña creativa y a lo mejor parece una gran idea, no lo fue. Bueno, aprendes, pero si la relación no lo aguanta y hay miedo, entonces es muy difícil hacer buena creatividad. Para hacer buena creatividad hay que tener esta soltura. Entonces, para mí, yo le diría a José, oye, pues entiende que así es, ¿no? Que busca relaciones y aprende a decir que no. Aprende a decir que no. No todas las relaciones, no todas las marcas son para todas las agencias, ¿no? Hay relaciones tóxicas a veces, ¿no? Hay marcas que no te conviene manejar o que no vas a poder hacer buen trabajo. Entonces creo que eso es para mí una lección importante. Muy bien, y creo que es clave lo que dijiste también sobre no tener miedo al fracaso. Creo que ahí, la frase ahí es: no hay fracasos, hay lecciones aprendidas, ¿no? Si hay que ser rifado. Si tú no hubieras levantado el teléfono para hablarle a Jay hace décadas, pues imagínate el rumbo que habría tomado. No mejor o peor, pero definitivamente no sería lo que es ahora, ¿no? Y tenemos relaciones muy largas, ¿no? Con Palacio de Hierro tenemos 74 años de relación. Y bueno, obviamente tenemos una buena relación. Y yo a don Alberto Bayer he tenido el privilegio de trabajar cerca de él los últimos 20 años, porque él se empezó a meter mucho en la publicidad de Palacio hace 20 años, y fue cuando lo conocí. Y ha sido un privilegio poder tratar con un hombre de empresa con esta visión y claridad sobre la marca que quiere hacer. Pero el Palacio de Hierro está con nosotros no porque somos amigos o porque tenemos una relación muy larga, está con nosotros porque seguimos construyendo la marca juntos, ¿no? Después de 74 años. Con Bachoco tenemos 35 años y prácticamente es la misma campaña, la de Bachoco. Ayer tuvimos un super éxito en redes sociales con un posteo que pusimos. Y ves entonces como una idea que se generó en 1984, literalmente, la primera idea de Bachoco, y es la misma idea como hoy vive perfectamente en la cultura digital, digamos, en el mundo digital. Entonces, me encanta ese ejemplo. ¿Mande? Me encanta ese ejemplo porque mucha gente confunde el cambio radical en tecnología con un cambio de ADN en la marca, que no tiene por qué ser así. Y Bachoco es un gran ejemplo. El Palacio de Hierro
cómo puedes seguir siendo consistente, pero reinventándote, cambiar de piel, pero no volverte loco porque son otros medios, ¿no? Exacto. A mí me gusta decir que no es que hagamos publicidad digital o marketing digital, hacemos marketing para un mundo digital, ¿no? O hacemos ideas para un mundo digital, pero las ideas en sí, una buena idea tiene los mismos principios o estructura de lo que tenían las ideas antes. O sea, una buena idea tiene que ser primero que nada original, ¿no? Tiene que ser relevante, tiene que ser simple. Y esto sigue siendo válido hoy en día. Y muchas de las cosas que llaman la atención de grandes marcas a nivel global son ideas que evidentemente se expresan en el entorno digital y en las plataformas digitales, y esto es una gran ventaja, pero muchas veces son narrativas, historias interesantes, ¿no? Totalmente. Y antes de ir a unas preguntas de la audiencia que tenemos, me gustaría hablar sobre cuál es tu perspectiva sobre la industria en general a futuro en México, y si tienes algún insight sobre Latinoamérica, sobre todo porque pues el COVID llegó a un nivel de duración e intensidad que nadie se esperaba, lo que evidentemente ha generado cambios permanentes. Y cómo lo ves tú, también hablando tal vez de la marca México. Present and Future Industry Outlook. Mira, en sí la industria o el negocio de las agencias, yo hacia donde veo que está evolucionando, hay un tema con lo que mencionabas de la tecnología que es preocupante. Uno es que muchas veces la tecnología hace que las experiencias de la marca a veces se parezcan, se ecualicen. Si tú entras a una app de una línea aérea, prácticamente todos los apps de las líneas aéreas tienen un poquito el mismo user experience, ¿no? Entonces, la tecnología ahí hace su chamba y está bien, pero hace que de repente las marcas se parezcan o se ecualicen en la experiencia de uso. Entonces, creo que tenemos que evolucionar de un user experience a un creative experience, ¿sí? En donde la creatividad vuelva a ser la diferencia. La creatividad debe ser elemento que pueda hacer que las marcas... leí una frase que me gustó mucho el otro día que decía, las marcas no solamente se construyen con comunicación, ¿no? Cada vez más las marcas se construyen por la experiencia que tenemos con ellas, ¿no? Y ahí es donde viene la concurrencia, ¿no? Y es donde viene que si tenemos una promesa o tenemos una comunicación, pues, como decías hace rato, walk the talk, o sea, cheap is talk, no. La experiencia de marca tiene que ser importante. Y entonces entra la data también. Y para mí, el modelo que vamos a perseguir en el futuro como agencias, bueno, desde mi punto de vista, es que no hay que esperar el brief, ¿sí? Las agencias muchas veces estamos como en the receiving end y esperando el brief. Si conoces la marca, conoces su personalidad, conoces su estrategia y tienes la data de lo que está pasando en el mercado, tienes que ser más proactivo, ¿no? Creo que el negocio de las agencias tiene que convertirse en una máquina de proactividad, en donde, por estas razones, porque tenemos la data y conocemos las marcas, podemos entonces ser nosotros los que vayamos al cliente a proponer de una forma mucho más activa que estar esperando un brief, ¿no? Y creo que el hacer creatividad inspirados en la data es creo que una ventaja que nos da la tecnología hoy y la información, pero subrayando el término creatividad, ¿no? Porque de repente caemos en estos DCOs y todo este tema de precision marketing en donde ya se vuelve algo automatizado, que tiene sus ventajas y su efectividad, pero al final las marcas tienen que tener un punto de vista, ¿no? Y tienen que tener un punto de vista expresado a través de la creatividad. No, además, una gran recomendación. Yo creo que el mismo modelo de compras y de procurement de los clientes nos ha hecho muy reactivos por el modelo del brief. Eso es clarísimo. Y cuando tú te vuelves un recomendador
de tendencias, tienes que ser la voz del consumidor. Ustedes tienen un eslogan muy parecido al de la Riva, en ser quienes mejor conocen al consumidor. Eso debería ser sinónimo de proactividad total, y va en contra del modelo del brief. Y por otro lado... Entonces creas tu propio scope, ¿no? Sí. Por así decirlo, pero, Sí. Pero hay un tema ahí con procurement entonces, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso comercialmente, sí. ¿no? Sí, justo estaba hablando con el que fue mi jefe antes de la Riva. Yo también estuve fuera, estuve en Londres casi 9 años, y hablé con mi jefe después de 20 años de no verlo, y me dio una lección de cómo manejan en Londres a la gente de procurement, y la cercanía que, por ejemplo, tú y yo podemos tener con alguna marca de años. Ellos la van construyendo con la misma gente de procurement, porque ya se vuelve otra cultura, ¿no? Te ven también internamente como alguien que no nada más hay que mandarle brief, sino que se vuelva parte, como cuando tienen a los in-house de McKinsey, ¿no? Que están allá adentro sentados. Pues muchas veces no es brincarse el proceso, pero tal vez entender cómo volverte más parte integral del proceso, ¿no? Así es. Audience questions. Bueno, vamos a ir a esta parte de las preguntas. Como sabes, José, estamos en Estados Unidos hace 10 años. Algunas, muchos de lo que manejamos acá en De la Riva es una unidad de negocio que vemos el mercado hispano, y otra que ve Latinoamérica. De hecho, por eso estamos acá en Miami, y algunas de las preguntas que nos van a hacer están un poco en este sentido. Nuestra primera pregunta es de Angélica Bastón, y ella es justo lo que hablábamos, una estudiante hispana de origen mexicano en Los Ángeles, como tú también, y dice: en tu experiencia, José, ¿crees que la publicidad para hispanos en Estados Unidos ha evolucionado al ritmo de la población o se ha estancado en estereotipos? Creo que ha evolucionado de alguna forma. Nosotros no tenemos una práctica en el mercado hispano, nosotros como Terán. Tengo buenos amigos como Luis Miguel Mesiano, que es presidente de Alma ahí en Miami. Sí, está aquí muy cerca. ¿Ah, sí? Amigo mío de hace 40 años. Pero creo que sí hay un problema con los estereotipos todavía, y siento que la publicidad hispana, desde mi punto de vista, humildemente lo digo desde un observador desde México, porque no estoy allá, pero veo que con el cambio de administración, con el cambio de administración política en Estados Unidos de Biden, pues creo que hay un reconocimiento a las minorías, que ya no va a ser tan minorías, ¿no? Ustedes obviamente lo saben mejor, pero cómo se está reconfigurando el escenario demográfico, étnico en Estados Unidos, donde ya pues, la minoría va a ser el WASP, ¿no? El americano típico, ¿no? Entonces creo que va a haber una multiculturalidad. Lo multicultural creo que es algo que tenemos que entender, o las marcas tienen que entender de una forma mucho más profunda, y reflejarlo de una forma más auténtica, ¿no? Yo creo que los estereotipos no funcionan ya ni en el mercado hispano ni en ningún mercado, ¿no? Porque siento que como gente, como audiencia, como consumidores, pues nos merecemos un trato mucho más inteligente que un estereotipo, ¿no? Eso sería mi comentario. Más allá creo que los estereotipos de repente son como fórmulas que no funcionan, ¿no? Total, y tristemente es lo que funciona. Sí, tristemente, te lo digo yo, que nosotros pues, evaluamos mucha publicidad hispana, sigue siendo no nada más el peor error, los estereotipos, pero el más común. Increíblemente, los clientes americanos que quieren trabajar con el mercado hispano son más abiertos a entenderlos que los clientes mexicanos, que creen que los conocen y que creen que el mexicano
del DF es el mexicano que vive en Chicago, Nueva York, y no, han cambiado mucho, las marcas no lo han sabido reconocer. Y no necesariamente las marcas americanas, son más las marcas mexicanas las que les cuesta entender este ajuste. Sí, interesante. Yo creo que el estereotipo es algo del departamento de marketing, no de la gente, ¿no? La gente no somos así, no somos estereotipos, ¿no? Creo que está mal en el mercado hispano y está mal en cualquier. Yo creo que las grandes marcas, las que lo hacen bien, no hablan de estereotipos, hablan de una conexión humana real. De acuerdo. Vamos a la segunda pregunta. Es José Briano, consultor estratégico para Latinoamérica, desde Uruguay, y nos dice: en el mundo de la comunicación parece que la frase Think Global, Act Local es muy utilizada, pero poco aplicada por las grandes marcas. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Saludos hasta Uruguay, doctor. Nuestra experiencia es, y la tengo muy viva y muy reciente, es que sí estamos trabajando con marcas globales que tienen una estrategia global, un propósito de marca global, una plataforma de comunicación incluso global, pero la aplicamos localmente. Y le doy 3 ejemplos. Uno es Nissan. Nissan tiene un propósito global, tiene una plataforma, pero reconoce Nissan que pues los mercados, las actitudes frente a los vehículos, aún los modelos muchas veces son diferentes país por país. Entonces, dentro de ciertos lineamientos de la plataforma, ejecutamos muy local, ¿no? O sea, yo le diría que de toda la actividad de comunicación que tenemos para Nissan, que es la marca número 1 en México, por cierto, por los últimos 11 años, y no hacemos prácticamente adaptaciones. Nos colgamos de la plataforma global, seguimos los lineamientos, pero ejecutamos localmente, ¿no? Una marca interesante que manejamos, que recientemente cambió de nombre, es BBVA. Manejamos BBVA Bancomer y ahora es BBVA. Tuvimos el privilegio de trabajar en la campaña del cambio de la marca y va muy bien. Y es una marca que tiene también una clara estrategia global, y por eso ya quitaron los nombres en los diferentes países que no fueran BBVA. Sin embargo, otra vez, los productos y la forma de comunicación, respetando un tono, respetando lineamientos, los hacemos localmente. Y creo que el ejemplo más interesante que le puedo dar es Apple, porque Apple era una marca muy centralizada, en donde nada que no viniera de Cupertino o de Los Ángeles se podría realmente hacer. Y Apple ha venido cada vez más haciendo campañas más localizadas para Latinoamérica, y a veces incluso localmente para México, ¿no? Y es interesante porque también creo que lo clave de la parte local es la cultura, ¿no? ¿Cómo conectas con la cultura local de una forma legítima? Como una marca global, ¿no? Que tienes un punto de vista, tienes una plataforma global, pero ¿cómo entras a esta cultura local para estar cerca realmente, ¿no? Y no parecer simplemente una fórmula que es igual en todo el mundo. Entonces, claro, es un juego en donde tiene que haber consistencia global de la marca. No puede haber la versión mexicana de la marca global X. Es la marca, pero sí tiene una forma de comunicarse, de conectar culturalmente diferente. Y para mí esa conexión cultural es muy potente y no hay que subestimarla. Sí, no, aquí lo vemos eso, José, de los dos, a los dos Josés, al de la pregunta y a ti, de los dos lados, con los hispanos y con Latinoamérica, como que casi la necedad de querer etiquetar a 20 y tantas nacionalidades con un término, llámese hispano o latinoamericano, ¿no? Son 56 millones acá viviendo, esa minoría de la que tú hablas. Pero también lo increíble es que este es un país en el que gana Obama y 4 años después de su segundo término gana alguien como Trump. Y es ese miedo, ¿no? Y muchas veces ignorancia a los cambios culturales. Vamos con nuestra última pregunta ya para terminar.
Él es Martín Campos, es investigador de mercados, colega en México. Y es buena la pregunta. A mí me ha tocado trabajar mucho en este tema, pero me encantaría también a ti escucharte. ¿Cuál es tu opinión, José, sobre los pretests publicitarios? Ok. Pretest. Creo mucho en aprender del consumidor. Ustedes, pues, de la Riva, pues siempre nos ha aportado este entendimiento, este insight, este descubrir yo digo, descubrir el ángulo, ¿no? Descubrir, ese es medio gol, ¿no? Ya cuando dices, por ahí es, aquí hay algo, ya es medio gol, después hay que hacerlo creativamente bien, ¿no? Yo tengo, no sé, mixed feelings, honestamente, con el pretest en específico. Depende cómo se lleve a cabo, ¿no? Creo que se lleva a cabo de una forma con un buen criterio para aprender, para mejorar, ¿no? Para ver qué le falta, cómo... para mí puede ser interesante ahí, puede ser una gran ayuda. Me preocupa cuando a veces se toma... La creatividad tiene que tener un nivel de riesgo, ¿sí? Las ideas nuevas. Hay ideas nuevas que son un poquito difíciles de digerir a veces, ¿no? Depende mucho de la metodología, ustedes saben mucho más de eso, ¿no? Pero a veces poner un pretest a 8 personas viendo un mensaje completamente creativo, disruptivo, transgresor, pues puede haber muchas opiniones ahí que lo van a matar, ¿no? Y me dolería que ese mensaje se muriera ahí y no tuviera la oportunidad de... Nosotros hemos hecho en la historia campañas a veces muy riesgosas, ¿no? Que hubieras pensado que hubieran podido morir en un pretest, pero que al salir al aire se aceptaron por algún fenómeno que pasa, que dentro de tantos años en la publicidad no sé cómo explicar todavía, pero sí tengo mixed feelings con el pretest, yo en lo personal, al menos de cuando se hace inteligentemente, se hace con un espíritu de aprendizaje, creo que está muy bien, ¿no? Es verdad, yo creo que tiene mucho que ver con no solo la metodología, pero entender cuál es el rol del investigador y cuál es el rol del publicista y no ser un matador de ideas, sino ayudar a ese famoso fine tuning, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Cómo puede ser mejor? Digo, igual la idea es una porquería, está bien, merecía morir antes, también creo que eso es importante, ¿no? Para mí la publicidad, la creatividad tiene un grado de experimentación, o tiene que haber un grado de experimentación importante, ¿no? Y la experimentación, cuando la llevas al terreno de lo real, pues es más válida a lo mejor, ¿no? O sea, cuando te atreves a ponerlo allá afuera y ver qué pasa. Y hoy con los medios, como se manejan los medios digitales, pues también puedes tú hacer algo, ponerlo en medios digitales. Si no funciona, vas a aprender rápido y vas a poder evolucionarlo, ¿no? Con esto, José, terminamos. Te quiero de verdad agradecer por lo que hablamos al principio, lo logramos hacer. Se dio una entrevista con muy buen flow, sin estar interrumpiendo con temas técnicos y de reediciones. Creo que esto para nosotros es lo mejor. Creo que la gente lo que más aprecia es poder hablar como pues, somos profesionistas, pero poder hablar como dos personas de tú a tú, que te vean, que te conozcan un poco más, que y seguramente sabrán reconocer el valor que es tener a alguien de tu calibre, de tu experiencia, dándonos este espacio que para ti sabemos lo que vale, y te lo agradecemos y esperamos que yo espero que podamos volver a hablar, que sea ojalá aquí en el estudio en Miami en persona alguna vez, si no en México. Me encantaría, y le mando muchos saludos a la doctora de la Riva de mi parte, por favor. De tu parte y muchísimas gracias, José. Te deseo todo el éxito y espero que nos veamos pronto. Te mando un abrazo fuerte. Igualmente, igual nos vemos por Acatitlán también. Sí, claro que sí. Pues gracias de Beyond
Gracias de Beyond Brands. Seguimos por acá. Un abrazo. Un abrazo. Bye. De la Riva Group presentó Beyond Brands, conducido por Carlos de León.